Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Veo que ya estamos casi en quórum. Em, para Javier, para José Miguel, para Álvaro, que se están recién incorporando, les contamos que, bueno, lo que hemos tenido como lo que hemos avanzado hasta ahora ha sido una discusión inicial de algunos pensadores que influyeron en Martín Barbero y que de alguna manera Martín Barbero se sentía como heredero de ese pensamiento. Tuvimos una reflexión sobre el trabajo de la Escuela de Frankfurt, particularmente de Adorno y Horkheimer. Tuvimos una discusión sobre el trabajo de Paulo Freire y el trabajo de Paul Ricoeur como eh, herencias. Y esa fue la primera sesión, y la sesión pasada, el jueves pasado, lo que hicimos fue revisar la tesis doctoral de Martín Barbero como una primera aproximación al pensamiento de él. Hasta ahí estamos, y la idea de hoy es empezar a comentar de los medios a las mediaciones. Entonces, pues ahorita la idea sería dividir como este espacio, este encuentro en tres. Primero, que ustedes comenten un poco la lectura. Después, yo hago como una especie de resumen metiendo algunas otras cosas para provocar y para poder seguir dialogando. Es decir, eso sería como básicamente. Así que cuenten cómo les fue releyendo al clásico, cómo lo ven, qué encontraron. ¿Quién quiere entrarle a, a contarnos? Te decía que entre el primero de tu pantalla, pero espero no ser yo. Pues Marcelo, lamento decirte, si quieres hago captura de pantalla, que estás justamente el primero. Entonces, No me aunque digas. Edgar prendió la cámara como, bueno, quizá me voy a animar, pero entonces le vamos a dar la palabra a Marcelo Pero y me después voy a vemos si desanimar. Edgar quiere hacer algo. A ver, Ya. ¿cómo ha sido? Gracias. Yo creo que tu relación con De los Medios es una relación como diría Bradel, de larga duración, así que contanos, ¿quién mejor para que nos introduzca? ¿A quién le estás hablando? ¿A mí? Ok, Sí, gracias. Marcelo. Sí, gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que ha sido un gusto volver a leer después de tantos años este texto. Yo lo he utilizado en la docencia en los años 90 y les hacía estudiar a mis estudiantes, les hacía leer a mis estudiantes. Ahora, si les paso un texto de estos, no lo van a entender, este texto, directamente. Ahí, eso es lo que puedo apreciar ahorita. Y como alguien dijo, no sé si tú mismo, Amparo, hace unos días, cuando uno relee una obra, me encuentra, ¿no? Siempre cosas nuevas y descubre, redescubre. Y entonces ahí es como ver una película después de muchos años, ¿no? Reinterpretas. Eh, yo creo que la clave de esta primera parte del libro está en la detección de un sistema de exclusión que él lo llama, que él, digamos, lo nomina en esta fórmula de inclusión abstracta y exclusión concreta, eh, girando en torno a la racionalidad de la modernidad. Creo que tanto para la izquierda como para la derecha, esta cuestión de la racionalidad, este elevamiento, entre comillas, de los sectores que se van considerando cultos, va generando esa exclusión que no es exclusiva, digamos, del siglo XVIII o XIX, que ya venía empezando a nacer, digamos, yo diría desde el siglo XV, desde la Reforma, ¿no? Los, las, la Reforma y la Contrarreforma ya empezaron a excluir, a mirar con desconfianza las culturas populares y esto fue madurando hasta tener, digamos, un argumento sólido concentrado en el tema de la racionalidad. Ese sería mi primer comentario.
Gracias, Marcelo. ¿Quién más quiere entrarle un poco cómo fue la lectura, cómo fue esta primera aproximación? Tenemos un rato para poder hacer esta lectura colectiva. Amparo. Ahí Álvaro. me lanzo. Vamos. O Álvaro y Livingston. después Livingston. Ya, ¿Qué sí, tal? sí, Ok. está bien Álvaro, sí, te doy la Álvaro. sí, gracias. Listo, gracias. Bueno, coincidiré primero con Marcelo que es siempre agradable volver a tomar un libro de esos que habíamos tenido en la época o de estudiantes o en las primeras épocas de docentes. Y sobre todo para reivindicar algunas ideas, sobre todo aquellas que están relacionadas con la comunicación masiva, el uso de los medios, esta idea de pasar, de traspasar en ese momento, pues como dice el título, ¿no? De los medios a una interpretación que está más allá. Eso me ha servido como un refresco de lo que pensábamos en aquel momento. Pero también me ha servido para que nos demos cuenta que hemos evolucionado y que aquello que muy buenamente lo decía el autor, lo que pasa es que cuando digo el autor, digo que no solo es él, ¿no? Sino hay una escuela alrededor de él, pero bueno, digamos, él ha tenido la sabiduría de poder compilarlo. Hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? Me voy a temas como, por ejemplo, me voy a aprovechar un poco de la tecnología y del índice, ¿no? El tema de la cultura, el tema de la presencia del público, del mercado como razones de existir de la comunicación, esa lucidez que en aquel momento era precisamente el debate, para destacar que deberíamos ver a la comunicación desde el público. Hoy en día no puedes hacer Facebook, no puedes hacer publicidad, no puedes hacer campañas culturales, sino justamente viendo eso que ya se aproximaba, que era mirarlo desde la gente, ¿no? Ahora, ¿qué retos nos proponía en aquel momento? Me encontré con cosas como, por ejemplo, esto del capítulo 2, que es uno de los que más, del capítulo 2 de la parte 2, que es el que más me gusta en lo que yo hago, porque habla de la iconografía para esos usos plebeyos. Yo relacioné mucho esto con algo que salió muchos años después con Regis Debray, cuando él hace una historia de la mirada y justamente va a tomar esta idea de que la iconografía ha sido traspasada en su uso elitista y ha comenzado a ser utilizada pues por las masas. La lucidez de ese momento al hablar de lo que el mercado pone y lo que pone el pueblo en esa idea de lo folclórico y lo popular. Hoy en día creo que tendríamos que volver a revisar, esto ya como no crítica, sino como aporte, esta visión de que lo masivo, lo folclórico, lo popular, tuvieron una razón de ser y hoy en día se han convertido más bien en razones básicamente de mercado. Me gusta mucho el capítulo porque esto que va del folclore a lo popular, de pronto se ha convertido en unas realidades, no tal como Jesús Martín, propondría en su momento, más bien para satisfacer los nuevos tiempos, sino como esa destrucción que estamos viendo hoy en día a partir de los populismos. Y cerraría diciendo que en la última parte, que es la que más me costó leer, y honestamente no la he terminado, como que a la mitad, digamos, la manera de enfocar esto a partir de la ideología o de la información que en ese momento se manejaba, hoy en día tenemos nuevos medios, que eso sí, pues le reclamaríamos, ¿no? Él no vislumbró este manejo de las tecnologías y se quedó más bien en mirar la televisión desde la mediación y no la televisión como medio. Sin duda hay que destacar esta idea de mirar en los procesos comunicacionales desde las opciones de mediacionalidades y no solamente de los medios como tal. Nos faltaría pensar que lo que viene a continuación, estoy pensando en
Elon Musk que decide ir hasta Marte, o las realidades en 5 dimensiones, o lo que te sucede con los nuevos fenómenos políticos ideológicos, donde tienes una revancha del liberalismo populista en el momento que Trump decide hacer trampas. Entonces ahí toda esa parte comunicacional actual creo que pues debería ser estudiada ya no desde las tecnologías solamente, sino de esto que son las mediaciones sociales. Entonces ahí sí, en resumen, rescataría que sí tuvo lucideces en el capítulo 1 y 2 y en el 3, que pues todavía debería terminar de leer, pero aún así creo que le faltó vislumbrar lo tecnológico desde lo popular y ya veremos qué sucede luego. Ese es mi comentario. Gracias, Álvaro. Para tu tranquilidad, en realidad hoy solamente discutíamos la primera parte que ya la leíste y la segunda y tercera parte la vamos a discutir el jueves, o sea que ya llevas adelantado las... Bueno. Mil gracias. Livingston. Gracias, Amparo. Colegas, buenas noches ya por acá, creo que la gran mayoría ya es noche, ¿no? Sí, súper interesante, ¿no? Para iniciar tal vez mi comentario, justo lo que el jueves anterior nos mencionabas, Amparo, con respecto a lo que de Calvino, ¿no? El tema de leer los clásicos, ¿no? Eso que ejercen una influencia tan particular y que también de una u otra forma se convierten en inolvidables, ¿no? Y que reposan en nuestra memoria y poder hacer esta relectura es siempre interesante, ¿no? La influencia de Barbero es impresionante, que algunos académicos mencionan, no, toda tesis de comunicación debe tener por lo menos una cita del profe Barbero, o sea, es una cuestión así del pensamiento tan grande que ha tenido que en realidad se convierte en un referente para nosotros, ¿no? Y justamente lo que mencionaba Álvaro, coincido con el tema de esto de rescatar lo popular, que yo creo que es uno de los puntos centrales que está dado en el capítulo, en la parte una del libro, en el cual esto de rescatar lo popular, ¿no? O de una u otra forma también tratar de encontrar cuáles son esas aristas de conexión de lo popular con los contextos, que actualmente lo seguimos teniendo. Claro, la visión de Barbero en ese momento era otro, un contexto, ¿no? Sí, también coincido con lo que mencionaba Álvaro, tal vez el momento que él estaba no era todavía esa magnificación de la tecnología como la tenemos, la masificación como la tenemos ahora, pero ya algunos otros autores luego continúan ese trayecto académico y de otra forma hacen esa relación. Pero sin embargo, Barbero creo que se convierte en un visionario y ya comienza a descubrir un poco lo que se estaba generando allí desde esa masificación. Entender los procesos políticos, sociales, económicos, es entenderlos de lo popular, algo que creo que desde las miradas políticas y sociales hay que llevarlo. O sea, esa discusión política, discursiva y sobre todo el contexto actual que vive América Latina, creo que se podría entender de mejor forma si se estudiara el pensamiento de Barbero. Entonces, entender lo popular, esa praxis del folclore que muchas veces se pensó que era solamente el tema de las costumbres, las tradiciones, no, que va más allá, más a ese concepto de cultura que él nos plantea y también ese acercamiento de una comunicación mucho más desde un punto de vista científico, que creo que es algo que el aporte también fundamental, poder tratar de entender, claro, nuestro campo disciplinar es muy amplio, ¿no? Él mismo en el texto se encuentra desde la sociología, la antropología y la propia comunicación, pero poder entenderlo así es algo que nos podría permitir contextualizar lo que es la comunicación hoy en día. Por eso podemos decir que es uno de los referentes y la verdad que qué interesante y la verdad me siento privilegiado de poder compartir en este momento el curso con cada uno de ustedes y poder intercambiar estas ideas, ¿sí? Es lo que podría mencionar, Amparo, sí, y compañeros. Gracias, Livingston. Un abrazo hasta Guayaquil. A ver, tenemos a un nuevo compañero que se ha incorporado, Gunnar. Oh, no lo tengo anotado. Creo que es alguien nuevo. Gunnar. Gunnar.
El Gunnar pero Zapatas vive en Cochabamba. Muy buenas noches. muy Perdón, buenas justamente noches. no puedo, estoy teniendo dificultades acá con mi señal de internet. Está con el proveedor un poco inestable y está costando justamente ingresar ahora a la sesión. Pero les Ok. escucho. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido Gunnar, qué bueno, ya nos dijeron que viene de Cochabamba, perfecto, un abrazo. Y ahí también se incorporó Ana Müller, que no estaba tampoco. Ana, contanos de dónde estás. Buenas noches, estoy desde Vaqueros, Salta, el norte argentino. Bueno, un abrazo, Ana, hasta el norte argentino, gracias por conectarte. ¿No estuviste en la conferencia y no estuviste el jueves o no has estado todavía? El jueves no estuve porque tenía un evento familiar, así que nada, prioricé la presencialidad. Maravilloso, muy importante. Listo, bueno, estamos ahorita comentando cómo nos ha ido en la lectura. La idea de la sesión de hoy martes y de la del jueves es hoy martes discutir la primera parte del libro de los medios de las mediaciones, que es la parte de pueblo y masa en la cultura, los hitos del debate, y el jueves vamos a discutir la segunda y la tercera parte, es decir, matrices históricas de la más mediación y la parte de modernidad y más mediación en América Latina. ¿Alguien más que quiera entrarle a comentar cómo nos ha ido con esto? Yo quisiera hablar. A ver, David. Para mí, cuando vuelvo a releer este capítulo, ¿verdad? Para mí encuentro una cosa particular, yo que vengo del mundo del arte, es la idea de la industria cultural. Y me interesa muchísimo porque creo que en la industria cultural, en el arte en sí, Barbero va a encontrar otro desplazamiento de la comunicación y se va a acercar a la Escuela de Frankfurt para proponernos tanto desde Benjamin, ¿verdad? La posibilidad del sensorium, y a mí me gusta mucho no solamente pensar el sensorium como abstracto, sino en esas materialidades del sensorium. Y creo que eso va a ser fundamental para poder entender los desplazamientos de la comunicación, porque al ver lo popular, también está en la línea de la crítica a la modernidad, sobre todo la modernidad del siglo XIX latinoamericana, y va a ser una crítica a la alta cultura. Entonces, ¿cómo dinamitar esto desde la comunicación? Y creo que en esta idea, ¿verdad?, de lo popular desplazado también al arte, a la industria cultural, es decir, a otras materialidades del sensorium, como por ejemplo la ciudad, ¿verdad?, que es una de mis ejes favoritos de estudio, cómo se van a ir proponiendo otras posibilidades de encontrar ese relato desplazado de la comunicación. Y hay algo también que desde ya va a empezar a poner, no a poner en el centro, sino ¿cómo se llama? A esbozar o a bocetear, es la idea de la experiencia de las multitudes, porque para mí es importante porque siempre, para mí decir pueblo, el pueblo, la masa, la ciudadanía, o sea, para mí eso es abstracto. Para mí eso es totalmente abstracto, para mí es un significante vacío. Entonces, ¿cómo poder entender a esa masa? ¿Cómo poder entender a ese pueblo enardecido? Bueno, andate a la experiencia de la multitud y yo creo que ahí se van a ir encontrando esos registros para poder entender desde esa idea de la crítica a la modernidad, o sea, esa pirámide invertida, para poder entender esos desplazamientos de la comunicación. Eso por ahí. Mil gracias, David. ¿Alguien más ahorita? A ver, Rafael. Gracias, Amparo. Bueno, siempre hay nuevas ideas que surgen, ¿no? Y va a depender mucho desde dónde estemos leyendo. Yo, por ejemplo, estoy realizando una tesis sobre imaginarios y me es muy, muy útil, ¿no? Bueno, de los medios a las mediaciones, sabemos que ha marcado toda una época y considero que sigue vigente, ¿no? Porque hay un giro importante que permite comprender no solamente los medios masivos,
sino la cultura, el estudio de la propia comunicación, ¿no? Para mí es crucial, primero, comprender el contexto en el cual vivía América Latina, ¿no? Que como diría el maestro, nos enfrentó a la verdad cultural, ¿no? Caracterizada por un mestizaje, dice él, ¿no? Que revuelve todo. Y fue así como la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones, ¿no? Y no tanto de medios, de cultura, de conocimiento, de reconocimiento, ¿no? Y aquí lo importante es leer también en este contexto, ¿no? Y si bien es cierto, hay algunos cambios, como dice Álvaro, también vemos que hay irregularidades que van desde el sistema capitalista, por ejemplo, hasta las pugnas que existen frente a las concepciones que tenemos de la propia cultura, ¿no? Lo que habría que destacar, pienso yo, es el desplazamiento metodológico del proceso de comunicación, eh, que le ha permitido ver el otro lado, ¿no? La recepción, las resistencias, la apropiación, y eso sigue vigente, ¿no? Y en un momento segundo, abre una brecha a esa visión homogénea que se tenía de la realidad, de lo actual, ¿no? Y aquí hay un reconocimiento a lo que se viene discutiendo con mucha fuerza en los últimos años, que tiene que ver con la vigencia, la densidad, la pluralidad de las culturas populares, ¿no? Y empieza a reflexionar sobre lo popular, ¿no? Para mí lo que yo rescato es que él nos empieza a hablar desde la trama espesa de los mestizajes, ¿no? Y de todas las deformaciones de lo urbano y lo masivo que contiene al pueblo, ¿no? Para él no es posible desligar la masificación de la cultura del cómo se constituyen las masas, ¿no? Entonces, algo que yo, por ejemplo, valoro es que él se pregunta por lo masivo desde otro lugar, ¿no? Y no lo ve como un proceso de degradación cultural, ¿no? Lo hace desde las mediaciones, desde los sujetos, desde la articulación entre las prácticas de comunicación y los movimientos sociales, ¿no? Me parece también muy importante la reflexión que hace respecto al discurso, eh, y él, por ejemplo, nos dice que no es un mero instrumento pasivo en la construcción de sentido, nos habla de los conceptos cargados de opacidad y ambigüedad, nos habla del doble sentido de significados y referencias, ¿no? Que es tan vigente y que sabemos que a veces hay conceptos que tienen toda esta carga hegemónica, ¿no? Y que para las personas, para las audiencias o para un determinado colectivo, tienen otros significados, ¿no? Entonces, en la primera parte hay una afirmación y una negación del pueblo como sujeto, una pugna entre ilustrados y románticos, que a mí me parece importante también, porque para la visión de los ilustrados no solo legitima el gobierno civil, sino que es generador de la nueva soberanía, pero si esto se da en el ámbito político, ¿no? En el ámbito de la cultura hay una visión negativa de lo popular, ¿no? Y está vinculada a la superstición, a la ignorancia y a la turbulencia. Entonces, uno se podría preguntar si esto corresponde pues a esa visión que tenía Jesús Martín Barbero en esa época, ¿no? Que escribe este magnífico texto, y vemos que no, ¿no? O sea, continúa vigente porque esa misma visión sigue instalada, ¿no? Dentro de un imaginario dominante quizá, frente a lo que constituyen los demás pueblos a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que se destaca es que el pueblo es el fundador de la democracia, ¿no? Y sobre esa relación de pueblo y educación, por ejemplo, para los ilustrados la relación es vertical, ¿no? Desde los que poseen activamente el conocimiento y llenan el vacío de los ignorantes, pues, ¿no? Y aquí me hizo pensar mucho en cómo es que la propuesta de Boaventura dos Santos, ¿no? Esta ecología de saberes es tan necesaria para seguir fortaleciendo nuestros pueblos en un marco de democracia y de respeto mutuo, ¿no? Entonces, aquí hay una especie de conocimiento del cual, dice él, van a seguir siendo extraños, salvo en sus propios, en sus aspectos prácticos, ¿no? Bueno, para ir terminando, algo que también valoro de esta primera parte es que los románticos, em,
a propósito de esta idea de exaltación revolucionaria, ¿no? Traen la idea de colectividad y nacionalismo y construyen un nuevo imaginario en el que se adquiere este estatus de cultura, ¿no? Y considero que esto es fundamental para comprender precisamente las dinámicas que hay en nuestras sociedades, ¿no? Gracias, Rafael. Genial. A ver, solo tengo una pregunta más actual, pero ¿de qué va la tesis? ¿Es de imaginarios, pero de qué? Para enterarnos y poder mandar cosas cuando sepamos. Claro, es sobre imaginario sobre salud mental, a propósito de un espacio natural aquí en Ayacucho, Perú, que está destinado para la construcción de un santuario de la memoria, ¿no? Bueno, en la década del 80 funcionó en un sector acá de la población que estaba destinado al ejército, un lugar donde quemaban a los desaparecidos, ¿no? Entonces, este lugar se ha convertido en una especie de santuario por la memoria, ¿no? Entonces, Wow. hay todo un proyecto para la construcción de este santuario, pero hay toda una revictimización porque ya son 20 años o un poco menos de promesas y hasta ahora no llega a la construcción, ¿no? Entonces, se habla de la salud mental, se habla de las secuelas a propósito del informe de la Comisión de la Verdad, pero no hay contundencia en las políticas de reparación, ¿no? En términos generales. Entonces, ahí discutir, por eso es que me servía mucho esto de los conceptos, ¿no? Que a veces no hacen eco en una colectividad porque la salud mental está siendo discutida y se ha insertado, por ejemplo, la salud mental comunitaria, ¿no? Pero igual sigue siendo discutida, ¿no? Entonces, por ahí va la tesis. No, pues muchas gracias. Tema, Amparo, Genial. un tema absolutamente crucial hoy, ¿no? Es el de salud mental, ¿no? Que está en las agendas, en las discusiones hoy por todos lados, ¿no? Entonces me parece muy chévere, ¿eh? El trabajo de salud, la tesis de salud mental, ¿no? Buenísimo, ¿no? Sí, después vamos a tener que cerrar el curso con que con que Rafael nos presente ahí todo su trabajo. No sé si Paola quería decir algo porque quitaste el mute del micrófono, ¿no? Ahí ya. No, perdón, gracias. Es que llegué atrasada por problemas de internet, disculpen la demora. Ah, listo. Bueno, pero aquí Tal estamos. vez allí diría algo, Amparo. A ver. Bueno, tengo la versión del convenio de Andrés Bello, ¿no? La versión, creo que es la número 5. Si la no versión más bonita, a decir. sí. Como en colombiano. No, tampoco. Pero resaltar claves, como claves de esta versión, el prefacio, ¿no? El prefacio que él escribe. Yo creo que después de tantas ediciones, dice, y ya de las presentaciones, de las discusiones de la obra, entonces aquí que hay como un esfuerzo de decir, oiga, vamos a tratar de mapear, de poner como más claro aquí qué es lo que se quiere decir. Y a mí me parece que el esquema ese que está allí, en la relación entre lógicas de producción, competencias de recepción, por un lado, matrices culturales y formatos, es clave. Me parece que allí hay como una especie de síntesis, ¿no? No solo del libro, sino del proyecto intelectual de Jesús Martín, ¿no? Entonces me parece chévere eso. Y lo otro clave de esta edición al menos, bueno, en todas creo que es el prólogo que hace nuestro querido también amigo Canclini, Néstor García Canclini, exactamente. Muy chévere esto. Bien, yo diría que bueno, he leído el libro en los cursos, en las clases de pregrado, de posgrado, ¿cierto? Y alguien decía, no, es difícil que los muchachos lean esto ahora, ¿no? Es denso, pero Omar Rincón por ahí también decía, no, pero es un relato chévere, que entendemos, que nos cuentan el cuentico, entonces somos como siempre poniéndole un poco de color a la cuestión. Pero me parece clave lo que se ha planteado en términos de conceptos, ¿no? Ahí hay un epígrafe que dice,
cuando nos preguntamos por las categorías, por los conceptos, el concepto de lo popular, por ejemplo, más lo que encontramos es un montón de problemas a pensar, decía él, ¿cierto? Entonces me parece clave que esa tensión popular masivo, ¿cierto? Se aborda en esa primera parte, y me parece que se trata como de resituar, ¿cierto? Una mirada a esas formas, modos de comunicación y de expresión en relación con los movimientos sociales, por un lado, y por el otro lado, cómo lo masivo retoma, bebe de lo popular, lo resemantiza y crea unos relatos y unas interpretaciones distintas, ¿no? Entonces me parece que es clave la relación, la tensión en ese primer apartado de esas dos grandes categorías entre popular, masivo, ¿no? Y me parece otra cosa clave, es como en la parte metodológica, ¿no? En el sentido de meterle densidad, como él decía, hay que meterle densidad, hay que meterle espesor al análisis, tenemos que dejar de pensar en el emisor, mensaje, receptor, y vamos a meterle a esto historia, ¿cierto? Me parece fundamental, en el sentido de que muchos trabajos son demasiado ahistóricos, muy positivistas, qué sé yo, y metámosle historia a esto y veamos eso de las matrices culturales. Entonces, desde el punto de vista metodológico, hermenéutico incluso, ¿cierto? El tema de desbaratar y recomponer el círculo hermenéutico, analizar e interpretar, me parece que allí nos da buenas pistas desde el punto de vista metodológico para abordar los análisis, desde el punto de vista de la interpretación, de la complejidad, el uso de categorías, y me parece que esa frase del espesor tiene que ver con el desplazamiento de los estudios de comunicación que se centraban precisamente, recuerden, el tema de estudiar los medios, las ideologías, la idea esta de la ontologización de la comunicación, y creo que ahí el desplazamiento conceptual, filosófico, histórico, es decir, oiga, tenemos que pasar aquí podríamos decir, de la infancia a la vida adulta, en el sentido de meterle mayor espesor y mayor calidad, mayor profundidad al tipo de análisis que está haciendo sobre la comunicación, centrada fundamentalmente, por un lado, en los efectos, ¿cierto? Por el otro lado, en el develar el contenido ideológico de los medios, y por el otro lado decir, bueno, pero es que esto es más grueso, esto es más espeso de lo que estamos pensando. Entonces me parece que ahí está una clave de orden, bueno, teórico en la tensión entre las categorías, y metodológico en el desplazamiento de los estudios estrictamente recortados a históricos positivistas a mirar más los procesos sociales en los cuales se articulan los procesos de comunicación en ese paraguas grande que se llama la modernidad en América Latina. Más o menos aportaría eso. Y pues yo no diría, y estaría ahí un poco distanciado de Álvaro en el comentario sobre el tema de las tecnologías, porque es que estamos hablando de los 80s por allá, y por el otro lado, en la obra posterior uno encuentra artículos, trabajos y una reflexión fuerte sobre ello, ¿no? Incluso su último trabajo estaba dedicado acá en Bogotá, en un seminario sobre tecnologías y estéticas, que tenía que ver precisamente con la forma de expresión, de contar, de narrar, que aquí se estallaban y se recreaban otras maneras de construir precisamente lo que él llama la gramática, y la forma de contar. Pues entraría por allí como para plantear algunas cuestiones. Gracias. Gracias, José Miguel, genial. ¿Alguna otra intervención sobre esto? Seguimos entrando en calor. Entonces, a ver, si quieren, voy a empezar a presentar, como yo les decía, lo mío, voy a intentar ir como textual, no se puede, ¿no? Pero voy a intentar hacer como el recorrido para provocar otras reflexiones, y interrumpan cuando quieran, de todos modos, la presentación, y si no, después nos quedamos como conversando más a partir como de esto, que intenta hacer una especie de resumen, y por supuesto como
pues no es ese resumen, pero es también como mi propia lectura de esto, porque así como, bueno, José Miguel tiene la suya, Álvaro tiene la suya, Marcelo la suya, pues yo le voy a contar un poco ahorita la mía. Rafael, no sé si querías decir algo más o la mano te quedó levantada, solo para... Sí, Ya se la quedó bajo. levantada. Listo, Sí, listo. perdón. No hay problema. Bueno, solo quiero recordar esto que lo teníamos, que lo discutimos la vez pasada, ¿no? Un poco como las etapas de la vida de él y de dónde viene Jesús Martín cuando empieza a pensar el texto de los medios de las mediaciones. Él ya regresó de su doctorado, escribió su tesis doctoral donde comparó a Riquet con Freire. Él pensaba dedicarse a la filosofía en Colombia, pero por distintas razones que después podemos contar, ¿verdad? Él termina fundando la facultad no la facultad, termina fundando la carrera de comunicación en Cali, en la Universidad del Valle. Y es en Cali donde él va a tener aquella famosa ruptura epistemológica en el 75, cuando estrenaron La Ley del Monte con Vicente Fernández, y él se da cuenta que la manera de entender las cosas de la cultura popular es completamente distinta a la manera como él podía entender esto. Y él se da cuenta que esa cultura popular, que como bien están ustedes señalando, era folclórica y era combativa, porque él venía, recuerden, de haber conocido esta Colombia de la época de la violencia y de estos seminarios de marxismo y cristianismo. Entonces él encuentra que lo popular tiene además esta contradicción de que también tiene elementos de lo masivo, que si bien lo popular se reivindica en unos espacios, en otros espacios se señala, porque lo popular también puede ser sinónimo de algo de algo que no es, de ignorancia, entonces dice, y por supuesto la estética de lo popular es la estética del mal gusto desde el punto de vista como del discurso más hegemónico de ese momento. Y en ese momento Martín Barbero está dando los cursos de estética para la carrera de comunicación. Entonces, cuando uno revisa los cursos de estética, uno se da cuenta que los cursos de estética del 78, 79, 80, 81 se van convirtiendo en el índice de los medios a las mediaciones. Es decir, que él empieza a pensar este libro a partir de sus cursos. Entonces, en el 80 y el 81 él va a pedir permiso a la universidad y él se va a ir a España y él va a empezar a hacer una serie de lecturas y va a tratar de hacer una investigación sobre el tema de la cultura popular, qué vínculos tiene con el ámbito masivo, qué hacen los medios de comunicación con la cultura popular, si lo podemos decir así. Y entonces, a partir de ahí es que él va en el 87 a publicar dos textos que están como muy imbricados, que tienen el uno del otro, ¿no? Pero que son de los medios a las mediaciones, que es el que se va a volver como súper famoso, y uno que casi no se comenta, que es Procesos de Comunicación y Matrices de Cultura, y que tiene un subtítulo que es Itinerarios para salir de la razón dualista, que nos puede resultar muy provocador para el tema de los medios, porque ya lo señalaban ustedes, ya lo señalaba José Miguel, también de alguna manera, bueno, Rafael, David, Livingstone, Álvaro, Marcelo, cuando empezó, cuando decía, bueno, es que Jesús Martín Barbero tiene como esta obsesión por pensar desde el tema de la modernidad, y una de las cosas que él quiere es romper los dualismos, romper el dualismo de esto es culto y esto es no culto, esto es popular y esto es no popular, esto es... Entonces, de alguna manera, él se sitúa como un pensador que desconfía de todos los dualismos, que él quiere salir de esta razón dualista del bien y el mal, blanco y negro, que además el pensamiento estructuralista y la semiótica de donde él bebió mucho también tiene mucho de dualismo. Entonces él va a intentar en Procesos de Comunicación, Matrices de Cultura y entre los medios de las mediaciones va a intentar salir de esa razón dualista. Entonces, bueno, de los medios tiene varios mitos, creo yo. Uno de los mitos es que es el libro más citado de todos los libros. Ya nos está diciendo
¿quién fue? Livingston, creo que fue, que nos dijo que hay profesores que dicen, bueno, para su tesis usted tiene que citar de los medios sí o sí. No, yo creo que no dicen, usted tiene que leer de los medios, tiene que citarlo, tiene que citar algo de Martín Barbero, no importa que cite, pero cite algo, ¿no? Y en efecto, a ver, de los medios de las mediaciones es un texto muy citado. No tenemos datos que sea el más citado, de hecho tenemos otros autores que son tan o más citados que Martín Barbero, como por ejemplo Eliseo Verón. En América Latina hay autores que no son latinoamericanos que son muy citados, como por ejemplo Bourdieu en su momento, Giddens también en su momento. No sé ahorita quiénes serían los más citados, ahí hay alguien hablando, ajá. Castell también un poco, ¿no? Castells también, por ejemplo, ajá. Van Dijk. Van Dyck también, Van Dijk, ajá, Matelart, por ahí. Matelart, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos como varios autores que son muy citados, pero este es bastante citado. Yo me metí a Google Scholar para ver justamente el tema de las citas y me aparecieron 84.900. O sea que ya es decir, es bastante realmente. Ahora, al mismo tiempo que de los medios a las mediaciones, porque estas solo son citas de los medios a las mediaciones, no son citas de Jesús Martín, que hay muchísimas más, pero de los medios a las mediaciones me apareció en Scholar 84.900 resultados. Sin embargo, al mismo tiempo, tengo esta sensación que Álvaro decía muy bien, de que es un libro poco leído y es un libro que a veces no sabemos si ponérselos a los estudiantes o no. Yo últimamente lo estoy poniendo más que antes, es decir, hubo un tiempo que me eché para atrás y dije no, y ahorita otra vez estoy intentando que lo lean de nuevo. Es un libro muy poco leído o con lecturas oblicuas, diría yo, que están bien, pero también tienen como ciertos problemas. Entonces, yo tengo en Google una alerta para que me aparezca cada vez que alguien cita a Jesús Martín Barbero, porque bueno, ya saben que yo tengo un rato estudiándolo y solamente como para seguirle la pista, ¿no? Entonces, justo hoy me llegó una alerta, cada día me suele llegar una alerta como de 4 o 5 nuevas citas de Martín Barbero, pero entonces la de hoy es esta cita de la izquierda, que es alguien que está trabajando el tema de, no me acuerdo cuál era, pero no importa. A ver, pero entonces vean lo que dice, en la reseña realizada por Carlos F. Vaca del texto de Jesús Martín Barbero de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía, vean que entonces esta persona no cita a Martín Barbero, cita una reseña que alguien hizo de Martín Barbero y entonces dice que entre los medios a las mediaciones se rescata el poder de la audiencia y su papel estratégico en la configuración del mundo. Entonces, esta cita me llamó mucho la atención. Entonces dice, por otro lado, cabe considerar en estos términos que Martín Barbero, que enuncia a Carlos Vaca, se logra entrelazar. Es decir, en realidad esta persona nunca leyó a Martín Barbero. Leyó a Carlos Vaca. Vaca sería, Vaca de donde creo que es de México o Colombia, no estoy seguro, me parece. Podemos googlear a Vaca, pero, sí, me parece, ahorita es como puro chisme, digamos, pero solamente para colocar, ¿verdad? Que no ha leído de los medios y que la gran afirmación que hace es en de los medios a las mediaciones, lo que tenemos es el poder de la audiencia y su papel estratégico en la configuración del propio mundo. Y cuando entonces me fui a una entrevista de Martín Barbero, que la tienen ustedes a la derecha, que es una entrevista que empieza Martín Barbero diciendo, yo no fui a buscar los efectos, sino los reconocimientos. Es una entrevista que está en un libro sobre audiencias colombianas y en donde cuando le preguntan a Martín Barbero, el concepto de mediación no es un concepto de audiencia, él dice para nada. Y después dice, en mi trabajo no aparece el concepto de audiencia. Es decir, que esta afirmación de que entre los medios se rescata el poder de la audiencia, pues no sé, es una lectura oblicua, diría yo. Es decir, que está bien, ya no son lecturas textuales, pero a mí me sigue dando como un problema cuando en realidad citamos a alguien que lo citó porque me parece casi teléfono descompuesto, porque seguramente si vamos a Vaca puede haber hecho una lectura sobre esto, pero ya este otro texto
es un texto que en realidad nunca dialogó con Martín Barbero, pero que le parece importante. Quizá de pronto es alguien, y tengo que decir que esta es una tesis de grado, entonces es posible que algún profesor le dijo, usted tiene que citar a Martín Barbero, y lo que hizo fue googlear, se encontró la reseña, y entonces no cita a Martín Barbero, sino que cita a alguien que reseñó a Martín Barbero. Entonces, digamos, yo creo que de los medios de las mediaciones, en efecto, es un texto muy citado, pero es un texto poco leído o leído de manera oblicua, o leído a partir de lecturas de otros, ¿no? Entonces eso, bueno, nos coloca en cierto lugar. ¿Cuál es mi lectura sobre de los medios de las mediaciones? Coincido con lo que varios de ustedes han rescatado, y es que la lectura de los medios de las mediaciones es una lectura que quiere recuperar el tema de lo popular. Y acá una entrevista de Martín Barbero que me parece a mí que es el punto de partida de este trabajo que él va a hacer en los medios y que después en algunos otros textos va a continuar. A ver, ¿quién nos ayuda leyendo el párrafo este? Belén, te tengo en pantalla. ¿Quién? Bueno, a ver, a ver, Belén, y entonces la siguiente lo lee Paola. ¿Qué hay más? Okay. El punto de partida, la cultura popular, ¿en qué se nos transforma? La complejidad de relaciones que percibí desde temprano entre cultura de masas y cultura popular, no a la manera norteamericana que tendía a confundir la popularidad de lo masivo con lo popular, sino afirmando las relaciones históricas de la estética masiva con las matrices narrativas y expresivas de las culturas populares. En un momento dominado por el maniqueísmo más puro y duro que oponía lo popular a lo masivo, como lo auténtico a lo falso, lo autóctono a lo foráneo, lo puro a lo impuro y amañado, lo horizontal a lo autoritario, descifrar, develar, en el entramado narrativo o gestual, argumental o escenográfico de los formatos industriales de la radio, el cine o la televisión, la presencia de matrices culturales provenientes tanto de las tradiciones populares europeas como latinoamericanas atacaba demasiados tabúes a la vez. Si la complicidad de lo dominado con el dominador resultaba tan inaceptable, mucho más herética era la complicidad de lo popular con lo masivo. Autopercepción intelectual de un proceso histórico de la experiencia del relato, cartografías culturales y comunicativas de Latinoamérica. Revista Antropos. Listo, gracias Belén. Vean, entonces, claro, este es el punto de partida que tiene que ver con esto que ustedes rescataban, ¿verdad? Pero que en mi lectura era como el elemento clave, es decir, lo que él está afirmando de alguna manera, y esto se puede pelear, y creo que se puede afirmar más de Colombia para arriba, como dije en algún momento, que de Colombia para abajo, y ahí, digamos, seguramente Bolivia tiene otra lectura, posiblemente Perú, Argentina. Él lo que va a tratar de decir es que esas fronteras que parecían tan claras de acá está lo popular y acá está lo masivo, en realidad eran muy difusas y que él iba a revisar por qué eran así de difusas. Entonces, ¿cuál va a ser el método de esta primera parte? En esta parte se pone muy filósofo y, aunque no lo dice, digamos, el método que a mí me parece que él sigue, y bueno, se lo pregunté alguna vez en una entrevista y me dijo, sí, tenés razón, en realidad este es el método, es la genealogía. La genealogía que Nietzsche planteó, por ejemplo, en un libro que se llama Genealogía de la Moral, o la misma genealogía que Foucault retoma en su texto sobre Nietzsche, que no es arqueología, sino que la genealogía tiene que ver con revisar se recuerdan al inicio de los medios de las mediaciones, al inicio de la primera parte, cuando él dice que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer historia de las categorías con que analizamos y las palabras con las que nombramos los procesos. Entonces él dice, de alguna manera, ese hacer historia no es ir a un origen, sino, dice, y este es Foucault hablando de la genealogía, sino Foucault va a decir, la genealogía es ir hacia los insospechados y múltiples orígenes, es decir, no hay un origen único de algo, hay marcas diferentes. El genealogista
va hacia la búsqueda de esos insospechables comienzos. Entonces a mí me gusta pensar a Martín Barbero como un genealogista que está haciendo como casi que el álbum familiar de dos grandes conceptos en esta primera parte, que son los conceptos del pueblo y la masa. Y por eso esta primera parte es el pueblo y la masa en la cultura, los hitos del debate. Entonces él va a decir, es que al final no hubo un origen, no hay, sino que hay una proliferación de acontecimientos. Entonces eso es como lo primero que yo voy encontrando acá en el chat. Están diciendo cosas, solo quiero ver. Ajá, Ana dijo hace un ratito que Carlos en Redes México. Giovanni sacó algo ahí de Redalix, sí, es el de las redes de conectividad comunitaria. Ok, estoy un poco perdida de eso. Tengo una pregunta. Cuando él habla en la primera parte del libro, del pueblo versus la masa, creo que le da una revalorización al pueblo y lo aleja de esa concepción política que lo disminuye y lo acerca más a la cultura y le da valor, pero a la masa sí la disminuye totalmente y es como estos seres humanos que van sin una razón de ser, o sea, como autómatas. Yo siento que no, pero vamos a discutirlo. Yo creo que, a ver, creo que sí en lo primero y que no en lo segundo, digamos, es decir, yo creo que sí recupera un valor de la masa. Pero ya lo vamos a, sí, vamos por parte y cuando lleguemos a la masa, yo argumento porque creo que sí y Paola, tú puedes argumentar porque ves que no. Digamos, pero aquí está, ¿no? Entonces esta es la primera parte. Yo les voy a pasar de todos modos el PowerPoint para que lo tengan. Entonces, ¿qué es el pueblo y la masa en la cultura? Y aquí viene esa frase que ya les leí, ¿verdad? Hacer historia de los procesos es hacer historia de las categorías con las que lo nombramos, y él va a decir esto de, que me encanta a mí cuando dice, lenta, pero irreversiblemente hemos ido aprendiendo que el discurso no es un mero instrumento pasivo en la construcción de sentido. ¿Verdad? Es decir, y entonces dice, poner en historia los términos en los que se formulan los debates es ya una forma de acceso a los combates, a los conflictos y luchas que atraviesan los discursos y las cosas. De ahí que nuestra lectura será transversal. No estoy leyendo acá, sino estoy leyendo el libro, ¿no? Y dice, más que perseguir la coherencia de cada concepto, no quiero perseguir coherencia del concepto, sino indagar el movimiento que constituye y que coloca una posición. Por supuesto, lo que él va a reconocer es que en 1985, que él está escribiendo, el concepto de pueblo es más positivo que el concepto de masa. El concepto de masa es muy negativo. Y lo que él quiere es averiguar por cómo llegó ahí. No quiere todavía contarnos tanto su postura. Ana. No, digo, por ahí es la cuota de argentinidad clásica, ¿no? Pero por lo menos en la clave en que siempre lo leímos o lo interpretamos, en algunas partes por acá por lo menos, es, digamos, como darle la entidad política. Y digo, no solo la entidad política de tener capacidad de acción y decisión, que por ahí lo decían más temprano, ¿no? Esto de pensarlo en la clave de movimientos digamos, movimientos sociales, que no siempre están organizados, nucleados, ¿no? Tienen ahí una cuota, esto que también mencionaban antes, de la experiencia como parte del proceso de construcción, de toma de decisión y de autonomía. Como en eso a mí me parece que bueno, viene muy desde Freire, y que, digamos, es como muy difícil no pensarlo, o por lo menos desde acá, en poder rediscutir la noción, poner en tensión la noción de masa y de pueblo, tiene que ver con eso, ¿no? Como que el pueblo tiene capacidad política, no solo de ser un receptor pasivo, sino de resignificar, redimensionar, crear, incluso no solo sino crear en sí mismo otras miradas de consumir, pero a su vez también denunciarse, que claro. Es también como que muchas veces nos maravilla o nos encuentra palabra a los que trabajamos con movimientos sociales,
como que le encuentra el concepto de cómo esos sectores populares tienen la capacidad y la potestad de enunciarse, más allá de que otros le den el nombre o se lo quiten, ¿no? Claro. Siempre es como una lectura política, digamos, en Argentina es muy difícil no pensar en una categoría de pueblo que no esté vinculada a los movimientos sociales, al sindicalismo, al peronismo, digamos, no sé, a distintas resistencias, que tiene que ver con nuestra propia historia también, con nuestra propia genealogía, digamos, desde qué lugar miramos. Y creo que eso también pone siempre muchas conversaciones o discusiones para entendernos con otros pueblos y con otra genealogía, donde esa propia categoría fue sinónimo de muerte y acá fue sinónimo de conquista de derechos, digamos, ¿no? Como, es una tensión como clásica, histórica también. Sí, de acuerdo. Justamente por eso yo decía que al norte de Colombia tenemos un cierto tipo de lectura sobre lo popular y hacia el sur otra. Y por eso era importante esta lectura argentina. Pero además Ana nos está haciendo de spoiler porque se salta casi hacia el final de la propuesta del texto. En este momento lo que Martín Barbero está haciendo es solo la genealogía, es decir, a ver, veamos todos los usos de la palabra pueblo y veamos todos los usos de la palabra masa. Lo que él va a decir es la palabra pueblo se ha usado de manera más positiva, la masa de manera más negativa, pero él trata como de ponerle contrapeso a ambas nociones. Entonces, digamos, por eso es que va a empezar justamente por la parte de, esto no sé por qué se me animó, pero por la parte, digamos, de revisar. Ahorita solamente se mete con la categoría de pueblo, ¿verdad? Y con la categoría de pueblo iba a decir, bueno, la categoría de pueblo, el pueblo ha sido construido como sujeto de la historia, y empieza a ser construido como sujeto de la historia por los ilustrados, pero en realidad los ilustrados, va a decir Martín Barbero, son profundamente élite en el fondo, ¿no? Es decir, los ilustrados dicen, sí, el pueblo es el que tiene, pero el pueblo sirve como categoría política que simplemente va a justificar que sea la clase ilustrada la que está en el poder. Entonces dice Martín Barbero, todos estos filósofos y todos estos teóricos y todas estas conceptualizaciones de la ilustración que todavía nos llegan hoy día, son conceptualizaciones en donde el pueblo es divino para decir, el pueblo nos ha escogido a nosotros, pero nosotros no somos el pueblo, nosotros somos otra cosa. Entonces, ahí es donde Martín Barbero dice esto que Marcelo retomaba, ¿verdad? De la inclusión abstracta y la exclusión concreta. Es decir, en el fondo todos hablan sobre el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces va a decir Martín Barbero, esta es una postura muy ilustrada. Tengo que decir, nota a pie, que cuando yo discuto esto con mis estudiantes, todos dicen, oiga, pero esto sigue pasando hoy. Y yo, bueno, pues entonces tenemos ilustrados todavía hoy que van a insistir en esto, ¿no? Y frente a la ilustración, Martín Barbero se coloca como profundamente romántico, es decir, teóricamente se acerca mucho más a esta visión de la discusión y la conceptualización que los filósofos románticos van a hacer de el pueblo como esta colectividad unida, revolucionaria, heroica, alma, matriz, pasado, primitivo, irracional, es decir, todas esas cosas que él va a ir diciendo, pero al mismo tiempo Martín Barbero va a decir, ok, los románticos consiguen meternos mejor al pueblo, ¿verdad? Es decir, es ese momento de la libertad guiando al pueblo y el pueblo ahí como sujeto de la historia, pero aunque lo afirman al pueblo, los románticos afirman al pueblo sobre todo en el pasado, ¿verdad? Ese pasado heroico que nosotros queremos recuperar y esas raíces y ese ámbito de lo popular que está en el pasado, pero no necesariamente en el presente, porque el romántico, va a decir Martín Barbero, todavía tiene este dejo de el pueblo, al pueblo pues no todo funciona con el pueblo. Y después se mete con otro asunto. Ahí está José Miguel Pereira poniéndonos un texto sobre el tema del pueblo por escrito. Sí, Gracias. sí, es que Amparo me acordé que
que por allá, precisamente en los 90s, teníamos un seminario que dirigía el profesor Jaime Rubio Angulo, filósofo, estudioso de casi los inspiradores de Jesús, Riquet, este otro francés que es el de la invención de Michel de Certeau, ¿cierto? Y en un seminario dialogábamos de las inspiraciones de Jesús, ¿no? Y este profe era de eso, lo que estaba en la cresta de la ola con lo que iba saliendo, y aparece el libro de Genoveva Bolem, El pueblo por escrito, y lo pusimos a dialogar con la obra de Jesús. Me acordé de eso y por eso lo estaba como acá buscando, y es interesante porque trabaja la categoría, ¿no? De esa perspectiva de la cuestión de la ilustrada, ¿no? Que un poco se subrayaba ahora. Entonces, me acordé y por eso lo puse por allí, ¿vale? Excelente, un recuerdo gracias. y un homenaje al profe Rubio, que me acordé de él ahora porque tenía la capacidad leía mucho a Jesús, dialogaba mucho, pero la capacidad de dialogar con él como para profundizar en esas categorías, ¿no? Me pareció muy interesante. Bueno, ese texto no lo he leído, pero promete, ¿no? Es decir, porque justamente sería como revisar esa categoría de pueblo. Y ahí, Martín Barbero, a ver, hay varias manos levantadas. Ah, no, Álvaro. Sí, bueno, yo quería leer alguito y proponerles un atrevimiento intelectual a partir de lo que tú estás diciendo, ¿no? Dice de la siguiente manera: todo aquello donde aparecía lo popular y local tenía signos negativos. Eso suena muy a Barbero, ¿no es cierto? Todo aquello donde aparecía lo popular y local tenía signos negativos, sobre todo aquello tocado por lo indio. Aparecía como positivo aquello que encarnaba la presencia y continuidad de lo ibérico, español y lo católico. De manera paradójica, las élites dominantes identificaban la nación, cuando la pensaban, con aquel núcleo humano que encarnaba los valores de lo hispano-católico. Eso suena muy a Barbero, decía, ¿no es cierto? Pues no es Barbero. Adivinen quién es. Es un señor que se llamaba René Zavaleta. Y él es boliviano, y él escribe una obra que justamente me trae lo que acabamos de escuchar de parte tuya, me trae a la memoria este libro que se llama Lo Nacional Popular, escrito un poco antes que los escritos de Barbero. Pero ¿a qué quería llegar? A mostrarles cómo esta lógica seguramente está presente ahí, no solo en Barbero, sino en el momento histórico. En esa genealogía que tú nos dices que Barbero va rescatando, de pronto también se encuentra hacia el sur con esta idea, que es una de las primeras que va a plantear René Zavaleta, que es de esta relación de lo popular y local con lo negativo, frente a, y ahí viene mi aporte, a lo positivo encarnado por lo ibérico, español y católico. Y esto también va a resultar importante en la tesis doctoral de Regis Debray, cuando va a cuestionar la construcción de la cultura de la masa, y también él va a hacer no solo genealogía, sino va a hacer una arqueología de la mirada, Regis Debray, donde justamente va a descubrir va a consolidar estos conceptos de masa versus popular versus élite, en una lógica que va de la mano de esta forma de pensamiento básicamente marxista, o por lo menos, digamos, dentro de esa etiqueta. Yo no creo que debería recibir esa etiqueta, pero pues para ubicarla, llamémosla dialéctica histórica en su momento. Pero, y vuelvo al final, con esto termino, creo que René Zavaleta le añade algo más. Frente a estas lógicas de la masa, lo popular, etcétera, hay también una construcción de lo que es la clase media, de la que Barbero creo que no va a tomarle esa importancia, sino va a radicalizarse él mismo en elementos como es la clase media la que justamente va a materializar esas formas tanto populares como elitistas,
las va a imbricar y va a generar unas nuevas formas culturales que luego son los actores principales de la construcción de las industrias culturales como tal. Y ahí el aporte de la reflexión sobre Barbero, que él, al extremar actores, de pronto se olvidó también de que en los centros se podrían crear estos nacionalismos y que han derivado en populismos hoy día. Ese era mi aporte. Gracias, Álvaro, genial. En efecto, y que eso lo discutíamos también en la sesión pasada, ¿verdad? Es decir, si separamos al autor de su momento histórico, pensamos que su pensamiento es súper original. Y en realidad tenemos a una persona que está en diálogo con mucha gente, que está leyendo a mucha gente, que está recuperando una discusión de época que tiene que ver con esto. Un elemento que sí va a ser, digamos, particularmente polémico entre los medios va a ser, digamos, no tanto este debate ilustrados románticos cuanto el debate o la postura que Martín Barbero coloca sobre el tema del marxismo. Es decir, porque si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Es decir, esa manera como él dice en el fondo, la derecha que concibe al pueblo como masa y la izquierda que lo concibe como clase, tienen errores, tienen fallos, y ahí se distancia del marxismo, y eso lo hace que varios de nuestros teóricos le debatan mucho, se peleen con él, se enojen con él, ¿verdad? Es decir, porque él va a insistir, siguen mirando al pueblo desde la carencia, es decir, lo que le falta, el pueblo es el que no tiene plata, o el pueblo es el que no tiene conocimiento, o el que no tiene buen gusto. Entonces siempre se mira desde la carencia, y va a decir que comunicacionalmente quizá la propuesta más interesante para él o para lo que él está pensando sería la propuesta del anarquismo, ¿no? Es decir, va a insistir que, y esa es como la afirmación polémica, pero que yo sigo creyendo que es bastante actual, ¿verdad? Para el capitalismo, el pueblo, lo popular representa el retraso que debe ser superado mediante el progreso, ¿verdad? Se niega lo popular como lo incivilizado, lo decadente, lo inculto, se está contra la tiranía en nombre de la voluntad popular, pero se está contra el pueblo en nombre de la razón. Y para el marxismo, el pueblo es un elemento opaco, se llega a una operación de homologación del concepto cultural de ideología, y el pueblo es ignorante, debe ser liberado, debe ser desideologizado. Lo que debe ser sujeto de la historia es el proletario. Entonces, Martín Barbero sigue desmenuzando y diciendo, a ver, sí es cierto, hemos pensado del pueblo como algo positivo, pero también le hemos puesto toda esta carga, que es una carga negativa, si lo quieren, y que por supuesto Ana va a pelear en este momento, y Álvaro también. A ver, Ana. No, pelear no, al contrario. Sí me parece como muy interesante y previsor, ¿no? Digo, cómo ahora leemos en estas claves de interseccionalidades, que le llaman, ¿no? Desde las miradas de clase, de colonialismo, de género, digo, cómo ese pensamiento, por lo menos yo no lo puedo despegar desde ese texto, que ya se estaba leyendo en esa clave, digo, cuando se entra en tensión de esas miradas sobre los pueblos, sobre la categoría pueblo, sobre pensar los pueblos, digamos, indefectiblemente parte desde esos lugares, digamos, esas miradas construidas interseccionales, que ahora le ponemos ese nombre, pero que se estaba diciendo, ¿no? Por eso también me parece que es como súper interesante el aporte, para poder cruzarlo con este momento, digo, claro. No lo puedo despegar del clasismo, y no lo puedo despegar del colonialismo, y no lo puedo despegar del patriarcado. Me es imposible estar y capaz que hace muchos años, cuando las primeras veces que lo leí, no lo podía poner en esas palabras, pero está ahí. No. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, también habría que pensar que el Jesús Martín de 1985 no es el Jesús Martín de 2010 o 2015, cuando seguramente le escuchamos algunas cosas. Gracias, Marcelo.
Sí, gracias. Yo creo que este componente del que estamos hablando, esta mirada que tiene un toque anarquista, más allá de que sea un insumo evidente en la postura epistemológica, teórica del autor, digamos, está presente permanentemente en su reflexión, en este primer capítulo especialmente, porque lo que está cuestionando al denunciar que existe una inclusión abstracta y una exclusión concreta, son las formas de ejercicio de poder de las élites ilustradas, ¿no? Todas las élites ilustradas, las de izquierda y las de derecha, y lo pone de manera evidente y clara, pero no solamente esas formas de ejercicio de poder de esos sectores, sino también de los intelectuales y los investigadores que a lo largo del siglo XIX y XX, en diversas escuelas, en diversos enfoques teóricos y metodológicos, han reproducido esos ejercicios de poder, siempre limitando, disminuyendo, negando, desclasificando las capacidades críticas de los sectores populares. Y por eso es que creo que aquí hay un importante componente que no podemos perderlo de vista, que es justamente denunciar el poder de todos, especialmente de los académicos, porque cuando un académico dice los públicos están siendo manipulados y estos no reaccionan y son acríticos, qué sé yo, que es una característica muy común de la escuela latinoamericana en su primera época, muy, muy fácil, muy simple, digamos, es una ruptura, porque cuando Martín Barbero dice esto no es así ni debe ser así, él se preocupa por sus colegas con quienes ha crecido y se ha formado, y dice, ¿qué estarán diciendo mis colegas que repiten casi de manera sacralizada esta cuestión de la dominación y del poder, pero ellos mismos están ejerciendo el poder contra y, digamos, los sujetos y las personas, los actores de la comunicación? Eso. Gracias, Marcelo. No tengo más que decir, me encanta. Solo iba a decir que, de hecho, esa pregunta de que esta lectura de que el pueblo está dominado y tenemos que liberarlo es en realidad una constatación de la arrogancia de muchos, empezando por la academia. Es algo que él va a empezar a anunciar ya en su texto previo, bastante previo, el de Comunicación Masiva, Discurso y Poder, que fue como un primer texto que causó polémica, que en ese texto, en Comunicación Masiva y Discurso y Poder, él todavía hace esta lectura de los medios nos ideologizan, los medios nos están... Pero tiene un apartado en donde él va a insistir en que, ¿qué pasa si todo esto que yo estoy pensando no es cierto? Y va a ser como el preámbulo, me parece a mí, de los medios antes de que fuera. Álvaro, habías levantado la mano y la bajaste. No sé si querías añadir algo. Ya ahorita ya entramos en calor, o sea, puedo yo dejar de la presentación, ya. Sí, bueno, no solamente retomar esta idea que Marcelo la pone, la aclara un poco más en el contexto, digamos, de un Jesús Martín Barbero del 2010, quedaría algo así como, un poco para hacer ya la extrapolación, ¿no? Que tú dirías que queda ya algo así como cuestionar no solo marxismos y capitalismos, socialismos en general, sino más bien pretender estas corrientes liberales frente a los pensamientos populares, populistas, que han definido a América Latina en los últimos 20 años. Ya estaría él también hablando en estos últimos textos de estos liberalismos que se nos vienen. Sí, más que en los textos, creo yo que en sus conferencias últimas, hay algo que Marcelo dijo que yo creo que es clave, que es que a Martín Barbero lo que le va a molestar siempre es el tema del poder, es decir, él va a cuestionar ese tema del poder. Y es decir, que un populismo ha pretendido llevar, decir, ejercer el poder en nombre del pueblo, pero ahí ya hay una arrogancia de un poder, digamos, que
que se pone en escena y del que hay que alertar, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, y eso lo decía Silvia López en la conferencia, ¿verdad? Es decir, Martín Barbero ejerce mucho el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, desde donde él lo aprende, que es desde Frankfurt, va a tener sistemáticamente esta desconfianza en el ámbito del poder. Y eso es lo que nosotros vemos. ¿Y cómo hace él para hacer esto? Pues, digamos, en esta primera parte del texto, lo que hace es una genealogía de los conceptos para revisar qué es lo que está pasando. Pero sí, este último Martín Barbero, de alguna manera, yo, digamos, en las conferencias lo que uno podía escuchar es, ojo y cuidado con estos populismos que incluso siendo de izquierda terminan volviéndose neoliberales en muchísimos espacios. Y de nuevo, él está pensando en Colombia sobre todo. Yo creo que Centroamérica puede ser nombrada desde ahí. Creo que digamos, de Colombia para abajo, no necesariamente, que se pueden hacer ciertos matices, pero digamos, es decir, para mí, y David Rocha podrá decir, ¿verdad? Pero las elecciones de Ortega en Nicaragua, o sea, son todos menos el pueblo en el poder, ¿verdad? Son muchísimas cosas. Entonces, bueno, desde ahí la discusión puede ser, y tengo que decir que cuando yo estuve en Argentina la última vez, hace 2 o 3 años, me acusaron de neoliberal pro Estados Unidos por decir que Ortega era un dictador. Pero yo voy a seguir diciendo y defendiendo a capa y espada esto, aunque David lo puede decir mejor, ¿no? Pero bueno, entonces, esto simplemente creo yo que el ejercicio de genealogía lo que nos ayuda es otra vez a salir de la razón dualista. Carlos dice que también le ha pasado mucho, ¿no? Y entonces me voy a lo que Paola quería revisar, que era el tema de la masa, ¿verdad? Es decir, en el tema de la masa, Martín Barbero despliega todo un aparataje donde nos dice, a ver, por ejemplo, hay un descubrimiento político de la masa, de la multitud con Tocqueville y Stuart Mill, que en realidad no es una visión negativa, al contrario, es la masa la que posibilita los procesos democráticos. Y luego Le Bon, Freud, Reich, Descartes, Tonis van a ser autores que en cambio sí van a pensar la masa desde un punto de vista más psicoanalítico, es decir, es la parte de la psicología de las muchedumbres, en donde la masa sí tiene que ver con la turbulencia, con lo reprimido, y eso ya pues es un poco ambiguo o ambivalente. Y después tenemos como los filósofos, que son los que más se rasgan las vestiduras, como Ortega y Gasset, como Spengler, que van a hablar de el hombre masa, el surgimiento del hombre masa como la muerte de la cultura, como la muerte de la democracia, como la muerte de Occidente, ¿no? Sin embargo, ¿por qué digo yo que Martín Barbero no se queda tan negativo? Porque Martín Barbero cierra con algo que es, digamos, como de muy mal, políticamente muy mal visto en ese momento, que es, pero tenemos la teoría funcionalista, tenemos a los gringos, tenemos una especie de antiteoría que va a señalar, que es Daniel Bell, Shields, White, Riesman, que van a decir que en realidad hay un elemento culturalmente positivo cuando pensamos en las masas y que los totalitarismos no surgen de las masas, no son las masas las que, ay sí, las masas son las que permitieron los totalitarismos, no, esa cultura masiva, ideologizada, no es necesariamente la más totalitaria, y entonces ahí tenemos, creo que es Riesman ay, no me acuerdo cuál es, que es el que dice, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué más totalitario que la culta Alemania, que era el país que tenía la mayor cantidad de orquestas sinfónicas en el mundo y que lo que hace es justificar el ascenso de Hitler al poder? Es decir, no es la cultura ilustrada la que nos va a dar un proceso democrático. No es por ahí, es decir, la masa que nosotros criticamos, que cuestionamos, que es ignorante, porque los medios de comunicación la vuelven ignorante, no es necesariamente la masa lo que nos va a llevar a un devenir totalitario. Entonces, por eso pienso yo que no es tan negativa la visión que Martín Barbero repasa sobre el tema de la masa, pero
A ver qué es lo que Marcelo dice, Evo, Daniel, Nicolás tienen muchos más fans hacia el sur. Sí, sí, eso. Bueno, lo sé, asumo mi cuestión. A ver, Paola, ¿qué piensas? Bueno, yo sí la junté con esta visión de la primera generación de la escuela de Frankfurt. Ya. A propósito de que él, bueno, sería la segunda generación. Tengo un perro escandaloso. Entonces, saludos al perro. Que se cayó. Bueno, entonces, ellos sí son muy críticos con esta masa, ¿no? Y hablan de la alta cultura y la baja cultura, pero me parece a mí, no sé si lo entendí mal, que él sí hace esta diferenciación entre pueblo y masa, y el pueblo lo muestra muy como compenetrado con un, pues, si quiere, con un sistema político, cultural, o sea, ya desde el sentir de esta gente, del pueblo, pero la masa no, la masa es como más distante me parece a mí, no sé si estoy mal. Sí, no, a ver, es decir, aquí él no va a hacer ningún tipo de posicionamiento propio, él lo que va a hacer es solamente genealogía, él va a decir, estos son los autores que nos han hablado y cada autor lo ha hablado de esta manera. El posicionamiento, que era el spoiler de Ana, va a ser hasta la tercera parte, porque en la segunda parte va a ser esto mismo, pero como una lectura histórica. A partir de la configuración de los estados nacionales, qué pasa con el pueblo y qué pasa con la masa. Entonces, ahorita solamente nos va construyendo, digamos, conceptualmente la teoría que pasa. Ahora, donde él me parece a mí que estaba poniendo como más candente el asunto, va a ser justamente acá, que es lo que usted está señalando, que es, a ver, revisemos a la escuela de Frankfurt, particularmente revisemos a Adorno y a Benjamin, ¿y qué es lo que nos dan? Y aquí viene lo que David estaba señalando hace un rato, que es el concepto de industria cultural como un concepto que ya nos vamos, o sea, digamos, ya es muy difícil pensar en que en la segunda mitad del siglo XX, voy a decirlo así, estoy interpretando de todos modos, pero ya es muy difícil pensar que vamos a encontrar, aquí está el pueblo, y este es el pueblo, este es el sustrato del pueblo, y acá está la masa. Y la masa es lo peor y el pueblo es lo mejor, ya no, ¿verdad? Es decir, entonces dice, claro, ya Frankfurt nos empieza a colocar conceptos como la industria cultural que nos está desdibujando lo que nosotros estamos entendiendo por proceso cultural. Es decir, si nosotros veníamos del universo kantiano, del universo de la estética, de la cultura es lo que nos va a elevar al infinito y nos va a volver mejores y más civilizados, Martín Barbero dice, esto ya no es así. Es decir, y no es cierto que los medios de comunicación seamos, digo yo, porque bueno, los comunicadores al final venimos de ese lugar, o sea, es decir, nosotros somos, digamos, en un primer momento, los primeros análisis, los de la metafísica de Ortega y Gasset, por ejemplo, decían, claro, ya no existen los protagonistas, ya solo existe el coro, es decir, hemos perdido toda esta capacidad de pensar por culpa de las masas, por culpa de los medios de comunicación, por culpa del cine. ¿Y qué es lo que va a decir Benjamin con esa famosa frase que Martín Barbero recupera, verdad? Es decir, no es cierto, porque la masa que es retrógrada frente a un Picasso es completamente progresista frente a Chaplin, es decir, la técnica tiene mucho que ver. La técnica tiene algo que ver con la posibilidad de construir ese pensamiento popular. Y entonces, hay tecnología, diríamos, es decir, la tecnología no es una cuestión neutra, ¿verdad? Es decir, es algo que posibilita en la cultura popular cierto tipo de condiciones. Hoy en la mañana estaba con Rosana Reguillo en una discusión donde Rosana volvía a colocar el tema de la técnica como un tema fundamental en nuestro tiempo hoy para los movimientos sociales. Es decir, ¿cómo consigue Ecuador levantarse en 2019 si no es porque hay una tecnología de celulares y de redes sociales que posibilita, ¿verdad? Más allá, por supuesto, del movimiento indígena, de esto, ¿qué es lo que está sucediendo en Chile con la constituyente? ¿Verdad? Es decir, todo eso tiene que ver, es decir, esas son las masas levantándose. O sea, Martín Barbero diría, ya no es la masa o el pueblo, es el pueblo masa. Porque ya no tenemos esas categorías tan puras, ¿verdad? Es decir, sigue siendo muy
todavía es dualista lo que él plantea, porque es pueblo-masa, pero digamos que tiene esta cuestión, y eso es lo primero que él retoma a partir de Frankfurt, ¿verdad? Y de alguna manera después va a decir, bueno, hay otros, y esto es lo que Paola estaba muy bien situando, a ver, la segunda generación, acá está Morán, acá está la discusión, el debate con el situacionismo, con Baudrillard. Bueno, sí, ciertamente, a ver, es cierto que la técnica puede posibilitar esto, pero también parecería que estamos ganando la batalla frente al capitalismo, y el capitalismo nos come y arribamos hacia una crisis. Y entonces él va a decir, estos autores lo que están viendo es que estamos arribando frente a una crisis. Sin embargo, otra vez, me parece a mí que cierra con una, bueno, Habermas también, me parece a mí que cierra con una provocación que es súper interesante, que es, vuelve al tema de la historia. Marcelo fue el que dijo, o Álvaro, yo no sé quién de los dos, yo no me entiendo yo mi letra en mis apuntes, pero al inicio, cuando estábamos empezando, ustedes rescataban el tema de la mirada de la historia. O sea, Martín Barbero tuvo mucho diálogo con historiadores, y los historiadores son de los que más le ayudaron a él a meter ciertas provocaciones. Entonces él va a decir, a ver, pero la otra historia del tema del pueblo, de lo popular, quien nos está revelando cosas muy interesantes sobre esto son los historiadores, los medievalistas, que están descubriendo cosas nuevas. Y él dialoga con 3 medievalistas, con Le Goff, con Bakhtin y con Ginsburg, con Carlo Ginsburg, ¿no? Y entonces con cada uno de ellos va a decir, claro, Le Goff lo que nos está diciendo es que la Edad Media fue el tiempo del gran intercambio entre el pueblo y lo ilustrado, digamos. Entonces, es decir, la tradición erudita tenía muchísimo intercambio durante la Edad Media con esto, y entonces nosotros tendríamos que revisar hasta dónde este tiempo nuestro posibilita el intercambio entre lo erudito y lo popular, o no lo posibilita. Bakhtin, por su lado, le revela toda la parte sobre el carnaval como un elemento clave de lo popular, y entonces dice, bueno, ahí hay un elemento fundamental que de pronto cuando los ilustrados piensan al pueblo, o cuando los románticos piensan al pueblo, no están pensando en el cuerpo pueblo, en el humor, es decir, en los olores, es decir, que Bakhtin nos revela a partir del tema del carnaval. Entonces dice, aquí hay otras conceptualizaciones de pueblo que son muy interesantes. O Ginsburg, cuando se encuentra con Menocchio, con este molinero, y entonces dice, digamos, es un molinero, es pueblo total, pero sabe leer, y entonces hace unas lecturas oblicuas que los ilustrados jamás harían sobre los libros, y que nosotros podemos descubrir. Entonces va a decir Martín Barbero, pues entonces nosotros ahí podemos encontrar un modo de leer que se alimenta de la memoria y la circularidad, y que es posible gracias a la imprenta. Entonces, de nuevo, la técnica metiéndose en la cultura popular, posibilitando otras cosas. Entonces, ustedes ven, él sigue solamente diciendo, bueno, Le Goff nos dio esto, Bakhtin esto, Ginsburg esto, Bourdieu esto, y entonces sigue metiéndose, ¿verdad? Sigue colocándonos más autores, y entonces después dice, bueno, aquí están estos otros autores que ya son más contemporáneos y que son fundamentales en la manera como aquí sí ya él va a ir como cerrando y va a decir, bueno, así vamos a entender la cultura popular. Y entonces, estos, creo yo, ya lo han señalado ustedes, son autores que de alguna manera lo van a hacer a él, es decir, esto es lo popular para Martín Barbero. Es esta mezcla de Gramsci, ¿verdad? Gramsci diciendo, la cultura popular es una cultura que está en disputa y en debate con el ámbito de lo hegemónico. Richard Hogarth diciendo, y a mí Hogarth me encanta, ¿verdad? Es decir, porque dice, lo popular es familiar, grupal, comunitario, vecinal, con una moral mixta entre cinismo contestatario y religiosidad elemental, es vivir al día, es la improvisación y el sentido del goce. Raymond Williams, por su parte, diciendo, lo que pasa con lo popular tiene que ver más con lo que pasa en la fábrica, la taberna, el melodrama,
y los mítines que con el mundo de los periódicos. Bourdieu diciendo el tema de las prácticas cotidianas que revelan el caos y la originalidad, y finalmente Michel Desserteau, que trabaja el tema de los usos de la cultura popular urbana, del resto de memoria, del estilo particular de lo popular. Entonces vean que hasta ahorita nosotros seguimos sin ver necesariamente a Martín Barbero, pero en este menú que él nos presenta ya hay una selección intencionada de con quién él está dialogando y quién le parece a él interesante, ¿verdad? Entonces, de hecho, Martín Barbero va a insistir en Gramsci, ¿verdad? Va a insistir en que Gramsci ayuda a pensar a lo popular y ayuda a pensar que asumir el discurso hegemónico desde el pueblo no es necesariamente un signo de sumisión y que el mero rechazo no es un signo de resistencia y que no todo lo que viene de arriba son valores de la clase dominante, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera va a tener como estas discusiones y eso, ahí cierra la primera parte. Es decir, en la primera parte todavía no lo vemos, salvo porque hay una intencionalidad en el menú que nos ha colocado de autores y por la manera como él los ha ordenado. Quiero dejar, y con eso déjenme ver, creo que puedo, díganme, bueno, no, acá, no, esto ya, chao. Díganme si se escucha. ¿Escuchan? No. 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 A ver, denme un segundo. Voy a Tienes que dejar de compartir con compartir. audio. Exacto, sí, ahorita voy. Acá. Share sound. Aquí está. Vamos a ver. Ahí voy. Pues fue la primera ¿Ahora sí? idea que yo gesté en Cali, haciendo mi curso de estética. No, se detuvo. Como Sí, se me congeló para. algo así. Está congelado. Y Ana no está escuchando, entonces. Que era un curso A ver, extraño. ahí va. Ahí está. A ver. Que me inventé. Y con un problema muy grande, porque estética tiene que ver con arte, pero las artes, la inmensa mayoría de las artes, no se concilian con la gran mayoría de la gente. Yo quería hacer una estética en la que cupiera el llamado mal gusto de la gente del común, porque ahí hay una estética. Paréntesis. En este momento, Rancière acaba de escribir sobre el buen gusto del mal gusto, el potencial de buen gusto que hay en el mal gusto. Bueno, yo no quería hacer un curso sobre las bellas artes, porque como estaba en el campo de los medios de comunicación, me interesaba que tuviera que ver con la estética de la narración de un partido de fútbol. Y fue la primera investigación que yo hice en Cali. Fue cómo se narraba un partido de fútbol en las emisoras caleñas, con el narrador que cuenta el partido cronológicamente, como va pasando, el analista que examina las jugadas claves, con el publicista que crea la publicidad a partir de lo que dicen los otros dos. Se engancha en alguna palabra, en algún vocablo, en alguna idea, y ahí mete
con una creatividad enorme, porque parte de lo que dice es un eslogan, pero el eslogan hay que encarnarlo en el relato que viene para que no distraiga y pueda seguir el relato del partido. Entonces, yo quería hacer estética de el discurso, de la narración radial, quería hacer evidentemente de la telenovela, porque era un fenómeno masivo y a mí me interesaba lo que interpela a las mayorías, como Benjamin. Me interesa el cambio de sensorium, pero cuando no es el cambio de la élite solo, sino hay cambios en las mayorías. Y en las telenovelas de ese momento, de fines de los 70, comienzos de los 80, estaban empezando realmente a cambiar estética y narrativamente, a innovar, a romper con el modelo barato México-venezolano y a meterse con un modelo mucho más complejo en el que había ironía y en el que había historia. Había espacios reales, tiempos reales del país, es decir, estaba cogiendo lo mejor de la telenovela brasileña. Y después estaba el cine. Y estaba el cine que no solo veía yo, sino cine que gustaba a la gente. La Ley del Monte y mi escalofrío epistemológico. Entonces, armaron un curso que tenía 2 semestres, semestre A, semestre B. Ahí es que yo fui construyendo, de alguna manera, con el cine que veía, con las telenovelas que veía, con la radio que escuchaba, acompañando, conversando mucho con mis alumnos, que era la primera promoción, era en 5º semestre que llegábamos a estética, era 5º y 6º. Ahí es que estalla un día, yo pongo en una página en blanco, pongo lo popular y debajo lo masivo. Y empecé a notar cosas que definían lo popular, caracterizaban lo popular, y caracterizaban lo masivo, y el resultado eran lo opuesto. O sea, lo popular era lo que pertenecía realmente al pueblo, era el folclore, ¿sí? Lo tradicional, lo antiguo, lo auténtico, todas palabras muy problemáticas, ¿sí? O ideas todas muy problemáticas, que hacían de ello lo puro frente a lo impuro del capitalismo, lo nuestro frente a lo ajeno que nos traen de las afueras y nos contaminan y nos envenenan el aire y la cabeza. Y yo decido hacer una investigación de largo aliento, porque lo que había pasado en mi infancia, en el franquismo puro y duro, me hacía recordar otra idea de lo popular, que no era esa idea folclórico, ¿sí? Después de la República Española, de las dos, pero sobre todo de la República que traicionó y asesinó Franco, y que ha sido para mí el verdadero siglo de oro, no es el 17, son los primeros 30 años del siglo XX. Nunca jamás España tuvo científicos, pensadores, escritores, pintores, cineastas, parió de todo, de primera, ¿sí? De primera. Entonces, yo empecé a recordar y a releer, en gran parte,
cómo en España lo popular había estado asociado a las misiones pedagógicas que llegaron hasta América Latina, que cogían las obras del Prado, incluida con el tamaño las Meninas de Velázquez, hacían una reproducción a tamaño en maneras que se doblaba y desdoblaba y las llevaban por el pueblo, por los pueblos, para que la gente las viera del tamaño que estaban en el Prado, ¿sí? Y conversaban una semana entera sobre toda la España que había ahí metida, en las Meninas. Bueno. Y lo llevaron hasta la tierra de Buñuel, que era la más pobre de España, hasta las Urdes. Por las Urdes pasaron los de la misión pedagógica llevando teatro con García Lorca, que estaba en la pandilla, desde el principio estuvo en la pandilla. Quiero decir, yo empecé a releer cosas que me mostraban una idea de popular completamente híbrido, a la vez nacional e internacional, ¿sí? No se podía decir venido de fuera porque estaba hecho desde adentro, pero tenía muchas cosas de afuera porque estaba trabajando desde Goya. Goya era un afrancesado. Tuvo que exilarse para entenderse y hacer lo que quería hacer. Porque si no se exilaba, no podía pintar, porque él quería pintar, ¿sí? Y ahora es curioso, pero hay autores franceses que han examinado a una nueva luz varios cuadros de Goya, que los españoles no habían valorado, o trozos de cuadros que... Bueno, lo que quiero decir, ahí yo fui elaborando no solo un programa para un curso de estética, sino yo fui elaborando la investigación, que después fui haciendo 10 años. 10 años. Del 75 que llego al 85, el 31 de diciembre, mandé el libro de los medios de las mediaciones a Gustavo Gili, pero evidentemente yo por el camino fui haciendo una estrategia de investigador, que era hacer pequeños textos y los publicando para tener feedback de cómo la gente iba recibiendo esto. Entonces, lo que hice fue romper el dualismo y romperlo de la manera que sabía que no me iban a poder mandar al carajo, con una patada, que era históricamente. O sea, yo descubro que el Estado-nación crea una cultura masiva con las culturas populares. Coge una de las culturas populares y la vuelve la cultura de Francia. El caso francés es brutal. España lo hizo con muchas mezclas. En eso fue mucho más democrática. Dejó que existieran todas. Y si no, ahí tienen, todavía los vascos existen. Y existen en serio. En Francia ni hablan vasco. Son poquísimos. Y los catalanes desaparecieron porque desapareció la Cataluña francesa. Pero ahí se quedaron. Entonces, ahí había, digamos, una fuente de inspiración un poco de romper esta oposición dualista, cómoda, lo cual me creó muchos problemas con la izquierda, porque la izquierda era más dualista todavía que la derecha. Más tristemente dualista. ¿Sí? Ellos se creían, se decían cultos, ¿sí? El pobre pueblo, que cree en los curas. Y por ahí va las contradicciones. Un apuntico más. Yo no creé una identificación entre masivo y popular. No. Tampoco lo resolví por otra unificación tramposa.
¿sí? La unificación del dualista o la unificación del que confunde lo uno con lo otro. No. Yo seguí llamando a lo masivo popular en ciertos sentidos, en ciertos aspectos, ¿sí? Fui al revés, retomando lo popular contemporáneo, no lo popular auténtico, no lo popular folclórico, no lo popular tradicional. Me interesó mucho más lo popular hoy, en canciones, en relatos, en artes, ¿sí? Son artes. Dejemos el folclore al carajo. El folclore es el pasado. Ok, entonces yo metí el presente de lo popular. Y el presente de lo popular, plazas de mercado, cementerios, después todo lo que hice en Cali, sobre los sentidos, cómo funcionan los sentidos en Cali, el oler y el ver y el mirar y el oír. Hicimos investigaciones sobre las sonoridades de la ciudad de Cali, bastante antes de que se lo plantara Hermoso Silva. Porque Benjamin me había metido el veneno de pensar la ciudad como referente de esa nueva sensibilidad, de ese nuevo sensorio, ¿sí? Entonces, yo diría que las claves eran estas. Romper el dualismo, porque era un dualismo que mitificaba lo popular, poetizándolo de manera tramposa, no en su poesía. Y condenaba lo masivo, todo en un paquete, ¿sí? Sin diferenciar unas dimensiones de otras. Y finalmente, lo popular masivo era una categoría fuertemente dialéctica que a su vez estaba apuntando hacia nuevos tipos de creatividades, tanto en imagen como en relato, y por tanto había que empezar a prestar atención a lo que estaba pasando ya, un ejemplo, en la música de Carlos Vives, cómo el vallenato sale del folclore, y por tanto era campesino, y era lo que contó Juan Gosaín, que para mí fue clave, un artículo en Semana, hace muchos años, todo lo que tenía de romance, que era lo que emparentaba al vallenato con el corrido mexicano. Cuentan historias. El robo de la custodia de Vadillo, de la iglesia de Vadillo, ¿sí? Cuentan historias. Cuentan cosas que han pasado para que lo sepan los de los pueblos de al lado, ¿sí? Pero lo que me interesaba era esto, ver cómo opera en vivo la desaparición de la cumbia como música nacional. O sea, cuando yo me voy a hacer mi doctorado, el año 68, en todos los buses de Bogotá se oía cumbia. Cuando regreso, el año 73, se oye vallenato. ¿Y esto qué pasó aquí? ¿Cómo pudo cambiar tanto el país? ¿Qué pasó? Todavía no tengo respuesta. No ha habido, para mí, investigaciones en serio sobre esto. ¿Qué pasó? O sea, la cumbia se regó por toda América Latina, se regó por Centroamérica, es la música básica con la que los centroamericanos están componiendo, según Judice, que está metidísimo en este tema. Pero la cumbia no está viviendo ningún momento regenerativo y creativo en Colombia. Entonces, aparece el vallenato empieza a mezclar sonoridades, instrumentos, ritmos,
mezcla, hibrida, revienta el vallenato tradicional, al que la cacica quería conservar en su pureza mecánica, porque no había otra. No sé qué purezas van a... de algo que venía de mestizar montones de cosas. El miedo al mestizaje, ¿ves? No. Entonces vamos a hacer un vallenato puro. Cuando el vallenato mismo era un mestizaje del carajo. ¿Sí? Entonces, yo diría que ahí está la otra clave, y es que me permitía empezar a pensar de manera no mecánica desde el punto de vista de que como es mercantil, como es industria es mercantil, y como es mercantil es el desastre. No, no fue el desastre muchas de las telenovelas colombianas, no digamos de aquellos dramatizados semanales maravillosos de Pepe Sánchez, ¿sí? Donde cupo la guerrilla, cupo el narcotráfico, cupo todo, pero no en el sentido que lo hacen ahora, sino con sentido mínimamente crítico, que a la vez alertara a la gente de lo que estaba pasando. Listo, los he visto tomando nota. Sí, terrible. Le voy a pasar el link de todos modos, pero esta es una entrevista que le hacen sobre varios temas, y este es el tema justamente de lo popular y lo masivo. Se nos acabó el tiempo, no sé si alguien quiere cerrar o nos quedamos pensando en esto para nuestro siguiente encuentro, porque todavía no cerramos este tema. Entonces, Marcelo. Solo una cosa cortita que me marcó. La izquierda es más dualista, la más tristemente dualista. Yo voy con otra. El miedo al mestizaje, el ser cholo da miedo. Gracias, Álvaro. Clave digamos, lo que tú has subrayado, Amparo, por todo, pero digamos, tú lo has insistido en el tema conceptual, o sea, esa genealogía de los conceptos en contextos históricos particulares, específicos, ¿cierto? Entonces seguramente hay cambios, transformaciones, pero interesante esa idea de la genealogía de las categorías y de los conceptos, de qué hablamos cuando estamos hablando de lo popular y cómo lo entendíamos en un momento determinado y cómo se ha troquelado, transformado también a lo largo del tiempo, ¿no? Clave. Listo. Ana, ¿querés decir algo? Te veo con el micrófono abierto. Sí, me quedaba pensando, estuvimos el fin de semana con una amiga colombiana que está viviendo acá, Estefanía, y hablamos de La Ventanita del Amor, que es una cumbia con la cual crecimos muchos de nosotros, y ella se reía de la argentinidad que cree que somos dueños de todo, y lo hacemos a esto, y le digo, pero ¿cómo? ¿Qué existía antes? Lo tuvimos que googlear y todo. Efectivamente hemos sido estafados en esta cultura de conocemos populares, y no podía dejar de conectar esto último que hablaba Jesús Martín, sobre esto mismo, sobre esta cumbia en particular y la experiencia. Listo, Ana, mil gracias, me parece genial. Qué pena, Jacqueline, no tengo ni idea de cómo es que está bloqueada. A ver si logro yo hacer, me dice ask to unmute. Pruebe a ver, pero en todo caso es que Pancho se tuvo que ir y nos dejó así como un poco huérfanos de tecnicidades. Entonces, para el jueves nos escuchamos, no, ya la vamos a poder escuchar, prometido. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Marcelo, ¿quieres? Aquí Marcelo Arana. Gracias. Marcelo Arana acaba de quitar su no, solamente era agradecerles a cada uno por sus reflexiones. Listo. No, pues muchísimas gracias.
Ha sido una lectura genial, he tomado nota de todo. Y entonces el jueves seguimos, el jueves yo también prepararé como algunas provocaciones, pero es la segunda y la tercera parte. Como ya decía, y que en el video Martín Barbero señala, la segunda parte él trabaja qué pasa con lo popular y lo masivo desde una lectura de la configuración de los estados nacionales, y en la tercera parte es anclar en América Latina todo esto. Y entonces en América Latina pasan otras cosas, va a decir él, ¿verdad? Pero entonces transitamos de los conceptos teóricos a los conceptos puestos en historia y después puestos en un lugar específico que es América Latina. Entonces el jueves vamos a discutir segunda y tercera parte.